La leyenda es real, el milagro es posible. Ven a ver cómo entrenar a tu dragón. Finalmente nos ha llegado este live action que es el primer live action de DreamWorks y que es el tercer live action que estamos recibiendo este año después de Blancanieves, que a mí no me pareció terrible, pero fracasó fuertemente y que yo creo que está en esa categoría de no vemos, pero juzgamos. Luego Lilo y Stitch, que la verdad es que lo ha hecho bastante bien, que ha sido una de las grandes sorpresas y satisfacciones del año. Y ahora tenemos Cómo entrenar a tu dragón. ¿Hay que verla? ¿No hay que verla? ¿Qué me pareció? Bueno, pues ahora les voy a contar en esta reseña que estoy pensando si es con o sin spoilers. Pues yo diría que es sin spoilers bajo el entendido de que hay ciertas cosas que pues ya todos sabemos de esta historia que tiene, bueno, pues cerca de 20 años. Así que, bueno, pues o sea, no será una sorpresa si les cuento ciertas cosas, porque, pues bueno, si ustedes no han visto la versión animada, son ustedes los que tienen que revisarse. En fin, por favor, dejen su like, suscríbanse a este canal, comenten y compartan. Y hablemos de cómo entrenar a tu dragón. Disney, como les decía, lleva casi 30 años haciendo live actions. Aunque frecuentemente se piensa más en Maléfica o El libro de la selva como las primeras o los primeros live actions de Disney, la realidad es que con 101 Dálmatas lo hicieron por primera vez. Algunos de estos live actions han sido afortunados, exitosos en crítica y taquilla, y otros grandes descalabros. Baste justamente este mismo año para mostrar lo dispares que pueden ser los resultados con Blancanieves y Lilo y Stitch. Y es que ha habido desde sus live actions muy apegados, live actions que cambian muchas cosas, live actions que son contados bajo otra perspectiva como la propia Maléfica. Y bueno, el propio concepto de live action es controversial en sí. ¿Para qué hacer en live action una película animada? ¿Solo por el puro pretexto de que se vea real? ¿De que parezca parte de nuestro mundo? Porque hay que decirlo, algunos, como el Rey León, tienen tanta animación o fotorrealismo, como le llaman, como la original. Así que, pues no es propiamente un live action, aunque parezca ser un live action. En cualquier caso, los live action son un motor importante para darle un nuevo aire a propiedades intelectuales y más frecuentemente que inusualmente son buenos imanes de taquilla. Disney ha hecho más de 7 mil millones de dólares con ellos, así que era cuestión de tiempo para que otros estudios siguieran sus pasos. Cómo entrenar a tu dragón es la primera de DreamWorks y DreamWorks cumple. Cómo entrenar a tu dragón es uno de los grandes clásicos del estudio. El filme inició una franquicia que ha superado los 1.600 millones de dólares. La primera entrega fue nominada al Oscar como película animada y tiene un 99% de la crítica y un 91% de la audiencia en el metasitio Rotten Tomatoes. A esta, a live action, le ha ido mejor con el público. Tiene, al corte de edición de este video, un 98% y menos mejor, digamos, con la crítica donde tiene un 77%. Y es que las comparaciones siempre son odiosas y como se dice por ahí, ladronas de la felicidad, pero también son inevitables. La historia, pues creo que ya la conocemos todos, vikingos y dragones han sido enemigos durante siglos, o al menos durante muchos años, en la isla de Berk. Hippo, hijo del jefe estoico, el inmenso, encuentra difícil el entrenamiento para enfrentarse a dragones y se niega a desvivirlos. Tras lastimar a un furia nocturna, Hippo se acerca a él primero para demostrar su hazaña. Luego, comienza a conocerlo y con ello descubre que los dragones no son lo que creen. Así, Hippo se apresta a desafiar siglos de creencias y las propias expectativas de su padre. Este live action no se pone más creativo de lo necesario. Dura casi media hora más que el original y utiliza esos minutos extra para profundizar más en personajes y relaciones. Al final, en el centro de cómo entrenar a tu dragón, está una coming of age que depende de la relación entre un hijo y su padre. Un hijo que tiene que vivir ante el peso de que su padre sea el líder de la comunidad y de quien se espera sea el próximo gran asesino de dragones. Así que hay escenas que elaboran un poco más en ello, que dan a conocer más a Estoico y que también se dan oportunidad de construir mejor la propia relación entre Hippo
Hippo y su padre, desde luego, y también entre Hippo y Chimuelo, el Furia Negra, y Astrid, compañera de entrenamiento de Hippo, y después su interés romántico. Así que en gran medida Cómo entrenar a tu dragón recuerda a la original. Tiene a su favor el que no carga con el peso de otras animaciones con situaciones hoy políticamente incorrectas, como ha sido el caso de Blancanieves o Dumbo. DreamWorks tampoco la hace un musical ni se pone más oscuro como ha sucedido en otros casos. Ya la propia historia tiene sus momentos crudos a los que tampoco les rehuye. Por ejemplo, Hippo pierde una pierna en la animación, y ello también sucede aquí. Dean DeBlois, el director y quien también codirigiera la original, lo expresa con tacto y sensibilidad. El que DeBlois sea el director es quizás uno de los principales y más estratégicos aciertos. ¿Quién mejor para dirigir un live action que quien conoce la naturaleza de la película animada? Eso no había sucedido antes. Los retos que implica volverla a un live action, esos también los conoce muy bien y los entiende muy bien. La mano de DeBlois se siente en que la emotividad no se pierde. Es paradójicamente uno de los retos de estos live actions, pues aunque pareciera más lógico o natural que en un live action fuera más expresivo o hubiera más expresividad que en una animación, no siempre es el caso y en muchas ocasiones la expresividad se ve mermada. Aquí no es el caso y hay grandes momentos como el propio encuentro entre Chimuelo e Hippo, el enfrentamiento entre Hippo y Estoico y desde luego en el clímax, la reconciliación entre padre e hijo. Más allá de estos momentos de gran peso está el que el live action conserva el tono de comedia, y son muchos los momentos que sacan carcajadas. Si hay algo por lo que se recuerda al original es eso, y aquí no desmerece. Otro gran acierto está en la selección de actores. Mason Thames es Hippo. El joven actor tiene ya una cierta trayectoria de la que, en especial, el teléfono negro es clave. Igual que en aquella, aquí tiene que comenzar siendo tímido e inseguro para transformarse en un joven resuelto. Thames lo sabe hacer y lo hace muy bien. Es desde luego también carismático y tiene la cualidad de inocencia que requiere el rol. Gerard Butler regresa como estoico, ahora ya no es solo su voz, sino toda su corporalidad, con los debidos prostéticos, los que ayudan a darle la contundencia adecuada al gran estoico. El casting controversial estuvo en Nico Parker, quien da vida a Astrid. En la versión animada es muy nórdica, digamos, es rubia, y Parker es birracial. En realidad, aquí no había una razón de peso para que fuera de una u otra raza. Digo, en el imaginario general, los vikingos son blancos o rubios, pero es solamente el imaginario universal, no es la realidad. Y por otro lado, el personaje como tal tampoco existe en la novela de Cressida Cowell, que es de donde parte todo esto y de donde, por cierto, tampoco la versión animada es una adaptación tan apegada. Más de eso se los comento, por cierto, en el video Lo que no sabías de eh, cómo matar a tu dragón, la versión animada. También hay un video sobre lo que debes saber antes de ver, justamente, cómo entrenar a tu dragón en live action. Ahora, volviendo a esta selección de Nico Parker, su selección está, sí hay que decirlo en parte, para brindarle diversidad al elenco, diversidad racial, pero más aún y mucho más desarrollado que en la animada, para darle más peso a las mujeres en una sociedad que no deja de ser un tanto dominada por los hombres. Nico Parker es un talento para observar. Antes ha aparecido ya en The Last of Us y Bridget Jones loca por él. Un aspecto clave para el éxito de Cómo entrenar a tu dragón estaba justo en la recreación de los dragones, en especial la de Chimuelo. El resultado aquí es increíble, como sucede con Stitch, del que recupera ciertos elementos del diseño después de todo. Ambos fueron creados por Chris Sanders, quien también codirigiera el anterior y quien está a cargo de live action ahora también de Lilo y Stitch. Así que esta versión maneja una mezcla que combina elementos versátiles, que bien pueden ser tiernos y juguetones como agresivos y temerarios. Eso hace que cuando Hippo habla de su primer encuentro con Chimuelo y dice, ¿se veía tan asustado como yo? Sea cierto, nosotros lo creamos. Por cierto,
Valga la redundancia, se nota que a diferencia de los títulos de Disney, aquí se usaron modelos prácticos y también en muchas de las escenas de trabajo, se trabajó, mejor dicho, con efectos prácticos. Y esto le da una naturalidad, le da una verdad muy distinta a la interacción de los actores con estos elementos que no estaban del todo ahí o que fueron complementados con elementos de efectos visuales. Es algo que se percibe en otro de los grandes aciertos, las escenas de vuelo. Son emocionantes, épicas y creíbles. Y la interacción se ve creíble. Quizás el live action de Cómo entrenar a tu dragón no esté especialmente lleno de sorpresas, pero no le hacen falta. Una historia bien contada siempre funciona. Aquí la sorpresa no está en lo que cambia o en cómo cambia porque no lo hace en el fondo. La sorpresa está en lo bien que funciona así y lo hace porque conserva lo más importante, aquello que no depende de si una historia es animada o en live action, su corazón, su verdad. Así que Cómo entrenar a tu dragón vuela, vuela muy bien y vuela por lo alto, confirmando que la leyenda es real y el milagro es posible. Puede haber live actions que cumplan, que nos den una gran experiencia, una buena experiencia a la altura de la versión animada. Ver o no ver, ahí está la respuesta. Cómo entrenar a tu dragón vuela. Ustedes vuelen a verla a las salas de cine, que por cierto, esto vale la pena mucho verse en una sala de cine porque qué mejor que tener ahora toda esta experiencia, que miren, creo que ahí puede haber uno de estos elementos especialmente interesantes, ¿no? Ver un live action de Cómo entrenar a tu dragón en una pantalla IMAX o en una gran pantalla, que sí nos da ahí una experiencia un tanto diferente de ver una historia animada. Por favor, sigan compartiendo conmigo esta experiencia, así que dejen su like, suscríbanse a este canal, comenten este video, compártanlo y recuerden, elige tu historia, escribe tu historia.